En este video vamos a hacer un ejemplo de regresión lineal simple y vamos a utilizar dos herramientas, una hoja de cálculo de Google y la calculadora gráfica Desmos. Empecemos con un ejemplo que encontrarán en la página 170 del libro Análisis Exploratorio de Datos. El link del libro lo encuentran en la descripción del video y lo pueden descargar de manera gratuita. El enunciado es el siguiente. Un estudio busca establecer la asociación entre los kilómetros recorridos por galón de gasolina y el peso de la carga de una camioneta en kilogramos. Para ello se registró el número de kilómetros recorridos por galón de gasolina de una misma camioneta en 20 viajes diferentes sobre el mismo trayecto, pero variando su carga. Los resultados se muestran a continuación. Por ejemplo, los dos primeros valores que aparecen en la tabla, el 50 y el 1039, significan que en el primer trayecto la camioneta fue cargada con 1039 kilogramos y logró recorrer 50 kilómetros con un solo galón de gasolina. El ejercicio consiste en hacer dos cosas: llevar a cabo una regresión e interpretar los resultados y responder dos preguntas. ¿Cuántos kilómetros por galón debería recorrer en promedio la camioneta cuando la carga es de 2.000 kilogramos? ¿Y cuántos cuando la carga es de 3.000? Recuerden que cuando estamos trabajando problemas de correlación y de regresión, lo primero que intentamos hacer es un diagrama de dispersión. Entonces nos vamos a ir a una hoja de cálculo de Google para hacer la gráfica. Previamente ya había registrado los datos, pero quiero hacerles notar que en la primera columna escribí la carga en kilogramos y en la segunda columna los kilómetros recorridos con un galón de gasolina. De manera general debemos poner en la primera columna la variable que consideremos sea la independiente y en la segunda columna la dependiente. Es decir, aquí estamos asumiendo que los kilómetros que recorra la camioneta con un galón de gasolina dependen de la carga que se le ponga. Bien, vamos a aprovechar y vamos a calcular las dos estadísticas más básicas de la correlación, que son la covarianza y la correlación. La covarianza la calculamos escribiendo CO y me aparece la covarianza P poblacional, o vamos a utilizar la muestral S. Entonces calculo la covarianza entre los kilómetros recorridos con un galón de gasolina y la carga y obtengo el número menos 2.696. Y para calcular la correlación simplemente escribo cor, me aparece correl, y la correlación entre las mismas variables, kilómetros por galón y carga, es este número. Y ahora vamos a hacer la gráfica. La gráfica simplemente es insertar, chart, y obtenemos el gráfico de dispersión. Volvamos a la presentación para hacer el análisis. Entonces tenemos una covarianza negativa. Una covarianza negativa significa que la asociación entre las variables es negativa. Es decir, que entre más carga tenga la camioneta, menos kilómetros va a recorrer con un galón de gasolina. O viceversa, que entre menos carga tenga la camioneta, más kilómetros va a recorrer con un galón de gasolina. Y la correlación nos da menos 0,9046. Para interpretar la correlación vamos a utilizar esta tabla que nos es de ayuda para encontrar el significado de este número. Primero tratamos de ubicar este número en la tabla, que es menos 0,90. Menos 0,90 está un poco a la izquierda de esta línea, lo que significa que la asociación entre la carga que se le pone a la camioneta y la cantidad de kilómetros que recorre con un galón de gasolina tiene una asociación fuerte y negativa. Esto quiere decir que cuando la camioneta tiene mayor carga, el número de kilómetros recorridos por galón se reduce,
mientras que si tiene menor carga, el número de kilómetros recorridos por galón es mayor. Y eso es lo que tenemos en esta gráfica. Como vemos que hay una asociación, vamos a tratar de simplificar esa relación a través de un modelo sencillo, como por ejemplo una línea recta. Lo que viene a continuación es la regresión. La regresión va a intentar modelar cuál es el valor promedio de los kilómetros recorridos con un galón de gasolina cuando uno conoce la carga con la que fue cargada la camioneta. La La regresión es una ecuación lineal que tiene dos coeficientes. Los coeficientes A y B los pueden ver en la parte de arriba. 70.2 es el coeficiente A y el coeficiente B es menos 0.02. Esas estimaciones se hacen mediante un método que se llama mínimos cuadrados ordinarios. Nosotros vamos a pasar por alto esta parte y nos vamos a concentrar en la interpretación de los resultados. Antes de hacer la interpretación, vamos a sacar los valores en la hoja de cálculo de Google. Voy a volver a la hoja de cálculo y voy a decirle a Google que me muestre la ecuación de regresión. Para eso es muy sencillo, simplemente hacemos clic sobre la gráfica que ya teníamos previamente construida y hago clic derecho y en la serie, que son me aparece aquí marcada con kilómetros por galón, le voy a decir, bueno, primero que todo le voy a poner unos puntitos amarillos y le voy a decir que me ponga una línea de tendencia. Por defecto me aparece una línea de tendencia lineal, pero tengo más opciones. Vamos a dejarla en azul y decirle que me muestre la ecuación y aprovechemos que me muestre un coeficiente R cuadrado, que es el coeficiente de determinación que más adelante vamos a utilizar. Y esta es la manera como podemos encontrar la gráfica, la recta de regresión y su ecuación. Los coeficientes A, B, perdón, el A es el 70.2, el coeficiente B menos 0.02 y el coeficiente de determinación R cuadrado 0.81. Volvamos nuevamente a la presentación. En la presentación tenemos una ayuda que nos va a permitir interpretar el significado de los valores A y B. De manera general, la interpretación del coeficiente A se hace así. A es el valor promedio de la variable Y cuando la variable X toma el valor 0. Pero eso no siempre tiene sentido. Para que lo podamos interpretar, se requiere que ocurran tres cosas. Que el valor de A tenga sentido para la variable que estamos examinando, que X igual a 0 tenga sentido y que X igual a 0 sea cercano a los valores que se encuentren en la muestra. La interpretación de B se hace de la siguiente manera. B es el aumento o disminución promedio de la variable Y cuando la variable X aumenta una unidad. Estas dos interpretaciones son generales y las debemos contextualizar dependiendo del problema que vayamos a analizar. Ya lo vamos a hacer. Y la interpretación del coeficiente R cuadrado es el porcentaje de la variabilidad de Y que es explicado por la variable X. A nosotros nos habían dado los valores de A 70.21 y de B menos 0.02. Aquí pequeñito puse la ayuda de la diapositiva anterior. A es el valor promedio de la variable Y cuando la variable X toma el valor 0. Si uno lo empieza a leer y lo mejora, podemos llegar a una interpretación como la siguiente. En teoría, este valor de A, 70,21 kilómetros recorridos con un galón de gasolina, porque tanto A como B son lo que sea la variable Y. Entonces repito, 70,21 kilómetros recorridos con un galón de gasolina sería el número de kilómetros por galón que recorrería la camioneta cuando se conduce sin carga. Pero resulta que no hay información muestral para conocer su comportamiento sin carga. No es conveniente utilizar este modelo cuando X igual a 0 porque es una extrapolación muy alejada de la información muestral. Recuerden que tenemos
que se requieren tres cosas para interpretar el valor de A. ¿A tiene sentido? Sí, 70,21 kilómetros recorridos con un galón de gasolina tiene sentido. ¿X igual a 0 tiene sentido? Sí. Recuerden que X es la carga. Entonces, que yo cargue la camioneta con 0 significa que va vacía y eso también tiene sentido. Pero X igual a 0 debe ser cercano a los valores muestrales. Y observemos que la carga en el experimento se hizo desde valores un poco mayores a los 1000 kilogramos hasta casi los 2600 kilogramos. En ningún caso tenemos un trayecto donde la camioneta fue vacía o por lo menos un valor cercano. Entonces por eso decimos que eso es una extrapolación y por eso este coeficiente no debe ser interpretado. Y para interpretar B, la ayuda es B es el aumento o disminución promedio de la variable Y cuando la variable X aumenta una unidad. Este valor son kilómetros recorridos con un galón de gasolina. Entonces, B es la disminución, porque aquí B es negativo. B es la disminución promedio de los kilómetros que recorre la camioneta con un galón de gasolina, que es la variable Y, cuando X, que es la carga, cuando la carga aumenta una unidad. Y aquí una unidad es un kilogramo. Resulta que este valor es más sencillo entenderlo como metros en lugar que como kilómetros. 0,02 kilómetros corresponden a 21 metros. Entonces, según esta muestra, por cada kilogramo adicional de peso que se le ponga a la camioneta recorrerá en promedio 21 metros menos. Esas son las dos interpretaciones de los valores. Con respecto a las preguntas, entonces nos vamos a ir a Desmos. Vamos a responder esas dos últimas preguntas con Desmos. Entonces me voy a ir a Chrome y en Chrome yo ya tengo abierto una hoja con la carga. Aquí está. Pero les voy a mostrar cómo se hace desde el comienzo. Voy a abrir una nueva y para ingresar unos datos para calcular un coeficiente de correlación o para hacer un gráfico de dispersión, vamos a hacer clic sobre adicionar ítem en este más y lo que vamos a ingresar es una tabla. En la variable X, recuerden que nosotros tenemos la carga que se le puso a la camioneta, lo voy a llamar C. Vamos a utilizar una sola letra para los nombres de las variables y en la segunda variable vamos a poner el nombre, los kilómetros recorridos por galón de gasolina. Le vamos a llamar, por ejemplo, acá. Los datos iniciales, si no estoy mal, eran 50 y 1039. 50, 1039. O sea que la camioneta la cargué con 1039 kilogramos y ella recorrió 50 kilómetros por galón. Así debo completar todos los datos hasta obtener algo. Oh, esto no lo voy a salvar. Algo como lo siguiente. Entonces observen que ya tengo la carga y los kilómetros recorridos. Para que aparezca la recta de regresión la voy a borrar, esa sí la puedo hacer de manera sencilla. Aquí tengo la gráfica. Si yo quiero cambiar los valores del rango de X y Y, basta oprimir donde está esta llave y puedo cambiar los valores de X y los valores de Y que veo en la gráfica. Esto es útil especialmente si lo utilizan en el celular porque a veces no se ven los datos porque por defecto no aparece el rango apropiado. Ahora, para calcular la regresión en una nueva línea, simplemente debo escribir el modelo de regresión lineal. Entonces vamos a hacerlo más sencillo, una línea recta. Pero recuerden que nuestra variable dependiente es la K. Los kilómetros dependen de la carga.
K depende de la carga, entonces comienzo por la letra K. K, y lo vamos a expresar como una función. Vamos a utilizar este signo que es una virgulilla. K es una función lineal de la carga. Escribo A más B multiplicado por la carga. Y de manera inmediata me aparecen varios estadísticos. Me aparece el R cuadrado de 0,81, el R cuadrado 0,81, el coeficiente de correlación lineal de Pearson menos 0,90, el valor de A 70,13 y el valor de B menos 0,02, que nosotros ya los habíamos analizado. Solamente nos falta analizar el coeficiente de determinación, que es 0,81. Para eso voy a volver a las diapositivas, porque allí teníamos una diapositiva que me dice cómo se interpreta el coeficiente de determinación. Está en la parte de abajo. Es el porcentaje de la variabilidad de y que es explicado por la variable x. A nosotros nos dio 0,81. Lo vamos a interpretar como un 81,9%. El 81,9% de la variabilidad de y, es decir, en los kilómetros que recorre la camioneta con un galón de gasolina. La variabilidad en los kilómetros que recorre la camioneta puede ser explicado en un 81,9% por la carga que se le pone a la camioneta. Claro, es que existen otros factores que también influyen en lo que puede recorrer, como el tipo de conducción o el terreno o otros muchos factores. Estamos diciendo que el 81,9% de la variabilidad en los kilómetros recorridos es explicado por la carga. Bien, volviendo a las diapositivas, entonces vamos a responder estas dos preguntas. ¿Cuánto debería recorrer la camioneta cuando se carga con 2.000 kilogramos y cuánto con 3.000? Para eso vamos a utilizar nuevamente Desmos. Como ya tenemos calculada la regresión, para Desmos ya tiene sentido que es el valor A, 70,13, o que es el valor B, menos 0,02. Entonces simple vamos a escribir esta misma ecuación, A más B multiplicado por C, pero en la carga que nosotros queramos. Entonces cambio el valor de la carga y lo multiplico por 2000 y me da 28,01. Ese valor está en la gráfica, más o menos 2000 es por acá, 2028,01. Recuerden que la recta de regresión lo que me da es el valor promedio y dado un valor de x. En este caso es el valor promedio de los kilómetros recorridos con un galón de gasolina cuando conozco un valor de la carga. Esto significa que si yo cargo la camioneta con 2.000 kilogramos de carga, entonces va a recorrer en promedio 28,01 kilómetros con un galón de gasolina. Para Desmos, y matemáticamente se puede hacer fácilmente, reemplazar en la siguiente línea y poner un 3.000 y me daría un 6,9. E ingenuamente podríamos decir que si yo cargo la camioneta con 3.000 kilogramos, entonces va a recorrer en promedio 6,9 kilómetros con un galón de gasolina. Pero resulta que ese valor está muy lejos de los valores en la muestra. Observen que en la muestra la camioneta se cargó con valores cercanos a 1.000 kilogramos hasta 2.500 kilogramos, pero 3.000 kilogramos es un valor que ya está un poco lejos. Es decir, eso es una extrapolación, entonces yo no debería utilizar este modelo para hacer esa estimación. Entonces las respuestas son las siguientes. Si la camioneta se carga con 2.000 kilogramos, se espera que en promedio recorra 28 kilómetros por cada galón de gasolina. Pero para la siguiente pregunta vamos a ser cautelosos. No hay suficiente información muestral para determinar el número de kilómetros que recorrería por galón la camioneta cuando la carga es de 3.000 kilogramos.
Bien, ese es el ejemplo de la regresión lineal simple. Pero, ¿qué pasa si la relación entre las dos variables no se ajusta a una línea recta? Por ejemplo, ustedes ven el gráfico de dispersión de dos variables. En el eje X tenemos el Producto Interno Bruto per cápita por país en el año 2013. Cada punto representa un país y la variable Y representa la mortalidad infantil en ese mismo año, 2013. Recuerden que la mortalidad infantil se mide como número de muertes por cada 1000 nacimientos. Entonces los países que están aquí arriba son países que tienen mortalidades altas, los países que están abajo tienen mortalidades pequeñas. Los países que están a la izquierda son países pobres con ingreso per cápita bajo y los países que están a la derecha tienen ingreso per cápita alto. Resulta obvio que el resumen de este gráfico de dispersión no corresponde a una línea recta. El modelo de línea recta sería muy inadecuado para analizar la relación entre la mortalidad infantil y el Producto Interno Bruto. Afortunadamente tenemos diferentes tipos de ecuaciones que pueden aproximarse a lo que me muestran mis datos. Por ejemplo, posibles relaciones entre variables x y y son las siguientes. Logarítmica, donde la ecuación tiene la forma a más b, no por x como en la lineal, sino por el logaritmo natural de x. O la relación exponencial, a por e de Euler elevado a la b por x. O una relación cuadrática, a más bx más c por x cuadrado. O una relación de tipo potencia, como a x a la b. O una relación inversa, a más b por 1 sobre x. Para hacer un ejemplo de alguna de estas situaciones, vamos a utilizar los siguientes datos. Ajustar un modelo que explique la mortalidad infantil en términos del ingreso per cápita para los siguientes países que se muestran en la tabla. Estos datos que estamos viendo corresponden a una muestra de los que les mostré en esta gráfica para que sea más sencillo de trabajar. Entonces lo vamos a hacer en desmos. Entonces tenemos que ingresar una tabla con dos columnas. En la primera, el ingreso per cápita, variable independiente, y en la segunda columna, la mortalidad infantil en el año 2013, variable dependiente. Voy a hacer un cambio y me devuelvo a Desmos. Y yo ya tengo precargado los datos de la mortalidad infantil. Permítanme que desmarque todos los datos y entonces tengo algo como lo siguiente, un gráfico de dispersión donde la variable y es la mortalidad infantil y la variable x es el ingreso per cápita. Este dato corresponde a un país con ingreso per cápita alto y mortalidad infantil baja, pero este de acá es un país que tiene un ingreso per cápita muy bajo y una mortalidad infantil alta. El modelo lineal ya lo habíamos aprendido a hacer. Lo voy a escribir está escrito en la parte de abajo. Como nuestra variable y es la variable dependiente c, mortalidad infantil, y la variable independiente es el ingreso per cápita, entonces escribo el modelo de la forma c, virgulilla, a más b por x. Y aquí observamos claramente que un modelo de línea recta no es lo más adecuado. Los modelos que les presenté, se los voy a repetir, son los siguientes. Logarítmico, exponencial, cuadrático, potencia e inverso. Vamos a calcular todos y en cada caso vamos a calcular el coeficiente de determinación que me va a decir qué tan bueno es el ajuste del modelo.
Bien, entonces vemos que el modelo lineal no es bueno, entonces lo voy a quitar. Ya había escrito todos los anteriores. Comencemos por el modelo logarítmico. El modelo logarítmico es a más b por el logaritmo de g. Recuerden que c es la mortalidad infantil y g es el ingreso per cápita. Apenas escribo este modelo, miren cómo ajusta un poco mejor, excepto para los valores que están aquí, para los valores muy altos, porque este modelo me está dando valores negativos, valores negativos para la mortalidad infantil desde, por ejemplo, ingresos per cápita desde más allá de los $40.000. Y eso no tiene sentido porque la mortalidad infantil no puede ser negativa. Sin embargo, me aparecen las estadísticas del modelo, los valores de A y los valores de B y el coeficiente más interesante para nosotros en este momento, que es el coeficiente R cuadrado. R cuadrado es el coeficiente de determinación. Significa que en este modelo el 57.4% de la variabilidad en la mortalidad infantil es explicado por el ingreso per cápita. Pero ya sabemos que tiene esta dificultad. Entonces el logarítmico parece que no sirve mucho. El modelo exponencial es la mortalidad infantil, se expresa como función de A por E de Euler a la B por G. Vamos a decirle que haga el modelo no logarítmico porque nos ajusta un poco mejor, pero el R cuadrado da 0.61 mayor que el anterior. Sin embargo, la mortalidad infantil en este modelo la está dando prácticamente cero cuando el ingreso per cápita es muy alto y nosotros sabemos que la mortalidad infantil en el mundo no llega a niveles tan bajos. El modelo cuadrático me da un R cuadrado de 0.51, pero tiene la desventaja que para valores altos del ingreso per cápita me estaría mostrando que la mortalidad infantil es mucho más alta y eso tampoco se ajusta a la realidad. Este es un modelo que vamos a descartar. Y tenemos ahora un modelo de potencia. Observen que el modelo de potencia con respecto a todos los anteriores se ajusta mucho mejor y tiene un coeficiente de determinación mucho más alto, 0,69. Es decir, casi el 70% de la variabilidad en la mortalidad infantil puede ser explicado por el ingreso per cápita en este modelo. Este es uno del, hasta el momento, es el modelo que va ganando por tener mayor R cuadrado. No significa que sea el mejor modelo, porque pueden existir otros más que nosotros no hayamos contemplado, pero este modelo podría ser más útil. También tenemos un modelo, el último que tengo es el lineal, ya lo habíamos descartado, y entonces el mejor modelo para estos datos es el modelo de regresión de potencia. Voy a ahora a devolverme a las diapositivas. Entonces les repito, los modelos que podemos escribir, hay más, pero los básicos son las relaciones logarítmica, exponencial, cuadrática, de potencia e inversa. Aquí en esta gráfica tengo todas las gráficas de los modelos, de los diferentes modelos, pero recuerden que el modelo ganador por tener mayor R cuadrado fue el modelo de potencia.